Nos íbamos para el arroyo y yo vi un caminito que se entraba al monte, entonces yo siempre con el ojo de guardaparque, será cazador, porque encima acá los cazadores se me meten en la chacra y te digo, cuando tenga tiempo que deje Parque Nacional voy a venir a correr los cazadores de mi chacra. Y yo digo también hay algo como místico, ¿viste? Como que ellos, bueno, vamos a cazar a lo de la guardaparque. Íbamos para el arroyo y vi esa picadita, dije, ¿será de cazador? ¿Será de perro? Y nos metimos, ¿viste? Yo iba adelante así, descalza, de pollerita, y Camilo atrás mío también, shortcito, descalcito. Yo iba adelante, dando la seguridad, y Camilo atrás mío caminando. En un momento se terminó el caminito ese, y yo mirando así, porque había un árbol grande, y Camilo... ¡Ay! Se me trepó, cosa que nunca Camilo, que es cero miedo, se me trepó hasta acá arriba, ¿me entendés? Una víbora, yo no la veía, tipo, estábamos acá. No, Camilo, ¿pero dónde? ¡Ay, mamá me está mirando! Bueno, me alejé un poquito, agarré un palito, corrí así el lecho y estaba así de este tamaño, una torta de una yarará, así, enrolladita con su cabecita, lista para hacer... Soy Cecilia Belloni. Nací en Lomas de Zamora, pero criada en La Boca del Riachuelo. Y de muy temprana edad ya me di cuenta que no quería ni medicina, ni contadora, ni abogada. Y bueno, averiguando, conocí esta carrera de guardaparque y obviamente me fascinó. Igual para asegurarme vine, hice un voluntariado justamente acá en el Parque Nacional Iguazú, donde estamos ahora, a los 19 años. Ahí me di cuenta que realmente era lo que quería esto. Así que bueno, ahí encaminé mi vida, estudié en Buenos Aires una tecnicatura en ecología para poder tener currículum y concursar en la escuela de guardaparques, que era como súper difícil entrar. Me acuerdo que cuando hicimos el examen, había 15 puestos nomás para entrar y éramos 1.600 los postulantes. Filtrada grande con currículum y después los que pasaban ese filtro a rendir los exámenes físicos, psicológicos, de habilidades, de todo. Bueno, entré a parques y mi primer destino fue el Parque Nacional Chaco. Y bueno, obviamente llegué acá a Iguazú y me enamoré, ya me quiero quedar acá en Iguazú. Y ahora estoy acá en la seccional Yacuy, que es el límite este del parque. Somos un equipo de 5 personas, yo estoy a cargo por ser la más vieja. Los otros 4 son 4 muchachos, 2 chicos más jovencitos y 2 vaqueanos que ya hace muchos años están acá. Ambos lados Parque Nacional Iguazú. Desde la seccional Yacuy, 35 kilómetros de tierra, la ruta 101 atraviesa por la mitad del Parque Nacional. O sea, tenemos acá en línea recta 10 kilómetros hacia donde termina el parque, que es el río Iguazú, límite de Argentina con Brasil, mitad del río argentino y mitad brasileño. Y de acá hacia el sur, otros 9 kilómetros aprox, conecta Cabureí, que este es el paraje que está acá en Andresito, con Puerto Iguazú, para allá. Y el caburé, que es el que vamos a comer ahora, está formado por la misma masa que las chipas, que tiene almidón de mandioca y queso. Enrollada en un palo de madera al espiedo, así, cocinada al fueguito, fuego real, nada de gas, y riquísimo. Mi primer paso en la selva. Llego agosto,
lluvia, 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 15 días de lluvia. Y yo estaba recién llegada ahí a la seccional Yacuy. Y nada, no podía salir a conocer el famoso palmital de que tanto hablaban. El primer día que calmó y paró un poquito, le digo, había un muchacho ahí que era el guía vaquiano, entre comillas, y entonces le digo, vamos, de paso practico con la camioneta en esta tierra, y le digo, ¿me mostrás desde la camioneta, aunque sea el palmital? Bueno, como había parado de llover, fuimos, agarramos la camioneta, llegamos al palmital, ¡ah, qué lindo! Y vimos como una entrada así, viste, como un rastro, y digo, vamos a chusmear. ¿Ves, mami? ¿Ves? ¿Ves? Solo ese único loquito ahí que tiene. ¿No todos esos niños con remera de escuela? A ver. Soltaron. ¿Cuáles son tus favoritas? Estas. ¿Por qué? No, son las más cómodas. Bueno, todas son buenas. Ahora ya hay muy buen calzado. Ajá. Antes cuando empecé sí en esos de cuero duro, ahora ya Ajá. hay unos calzados súper confortables. Dejamos la camioneta ahí en la ruta, con la llave puesta. Lo único que teníamos era la ropita puesta y él tenía un machete, nada más. No teníamos handy, no teníamos, porque nada, solamente íbamos a mirar esa subidita a ver si había sido rastros de gente que habían entrado, algo. Bueno, así fue, miramos, hicimos 3 pasos hacia adentro, encontramos un palmito cortado, ya viejo, y seguimos unos rastros y ya vimos otro. Caminamos, ya no vimos nada y dijimos, bueno, vamos a salir. Empezamos a salir, a salir, a salir, no salíamos, no, por allá. Y sí, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Entramos a las 9 de la mañana y caminamos hasta las 6 de la tarde, que el sol empezó a hacer así. Después de 2 horas de caminar se largó a llover. Bueno, ahí nos empapamos todo y seguimos caminando, nada. Bueno, hasta que nos dimos cuenta que ya no íbamos a poder salir, porque ya era de noche, ya estaba bajando la luz. Y bueno, ahí con el machete cortamos unas hojas de palmito para hacer una especie de colchoncito, ¿viste? Y ahí, bueno, a pasar la noche. En nuestra labor tenemos sí un abanico de actividades, o sea, desde muy rudas, como tipo policías en el monte, de camuflado, con esas actividades de cazadores, y la otra hermosa, que es la de la extensión ambiental. Extensión y educación ambiental. Se las divide en esos 2 nombres porque la educación ambiental es más formal en las escuelas, con los niños, en proyectos convencionales, pero la extensión ambiental es ya directa el contacto con el vecino, es ir a la chacra del vecino, conocerlo, entablar una relación, conocer su producción, conocer cómo piensa y lograr transmitir ese mensaje de conservación, de que nos estamos quedando sin selva, de que tenemos problemas, que las especies se extinguen, de que el planeta está como en crisis, que el agua y todo lo que nosotros sabemos. Él, claro, con toda la caminata estábamos extenuados, él cayó y yo así, se durmió y yo temblando de frío, que soy re friolenta encima. 1000 pensamientos, ¿será que salgo, será que no salgo? Volveré a ver a mi mamá. Pero ya lo último era solo sobrevivir. Era invierno, el chabón roncaba y yo pensaba si no estaría en un proceso de hipotermia, te juro. Bueno, no pudimos hacer fuego, estaba todo mojado, hacía 15 días que llovía. Bueno, encima de la noche, pero eso fue nuestra salvación, se limpió, se ve que vino un viento sur frío, limpió todas las nubes. Me acuerdo que estaba yo ahí en el palmital en un momento que me acosté de cansada, se veían todas las estrellas así entre los palmitos. Gracias a eso, al otro día, en ubicarme, allá hasta el este, salió el sol. Finalmente tuve que confiar en mi sabiduría de norte, sur, este, oeste, y decirle, no, Gustavo, mira, nuestro rumbo tiene que ser para allá.
allá está Andresito, allá hay Iguazú, la seccional tiene que estar allá. Y bueno, empezamos a caminar, 7:30 de la mañana. Bueno, acá ya estamos llegando a la zona de los palmitales. Acá ya se empiezan a ver que empiezan a aparecer los palmitos. Los palmitales están en las zonas más altas de la selva, exactamente. Es esa palmera que tiene las hojitas como muy bien peinaditas. Qué desgarbada es, no me la acordaba. Es flaquita, pero a diferencia del pindó, que es la otra palmera, esta tiene bien así peinadita, todas las hojas, bien ordenaditas. Los palmitales son ambientes únicos, ¿no? El palmito como especie fue muy predada, hoy en día se calmó un poco, pero le dieron duro durante unas temporadas donde había envasadoras clandestinas en Puerto Iguazú. Acá en la primavera florece todo, fructifica todo, pero en el invierno casi uno de los pocos que tiene comida es el palmito. Él tiene fruta en pleno invierno, son unas cerecitas negras, el azaí, digamos, argentino, sí. Y obviamente al tener alimento, comida, atrae a toda la fauna que no encuentra comida en el resto del parque y siempre están combinados con los palos rosas. Los palos rosas son los que le hacen la sombra para, por ejemplo, atajar las heladas. El palmito ¿por qué no se lo cultiva en Argentina? Porque una helada lo mata. O sea que los cazadores furtivos van al palmital a cazar. Van a cazar, exactamente. Porque saben Porque saben que en los palmitales, durante el invierno, está toda la fauna. Toda. Las piaras de chancho, los venados, los tapires. Los tapires están relacionados al agua, ¿no? A los arroyos. Pero después el resto de la fauna están todos en los palmitales en invierno. A eso de las 11 de la mañana encontramos una palmera pindó con todos los coquitos. Ahí sí. Nos tiramos a comer los coquitos muertos de hambre. O sea, yo realmente estaba en alerta energético. Dormimos media hora, eran las 11. Nos levantamos 11:30, seguimos caminando, mismo rumbo, y a las 2 de la tarde hicimos así. Tierra colorada, pero fue de un instante a otro, o sea, de atropellar selva. O sea, yo salí así toda arañadísima. Ay, yo dije, gracias, no. La fauna, hay de todo. Estamos en el top de la biodiversidad argentina, la selva misionera o paranaense o selva atlántica interior, todos los nombres que tiene. Acá de los mamíferos que son los más llamativos hay venados, tapires, los chanchos, que hay varias especies. Después de chiquito a grande, de todo, digamos, roedores, agutíes, paca. Y esas especies, por supuesto, el yaguareté, que es el que está en la cima de la cadena trófica. Ahí cuando salí me tenía que encarar a mi jefe. Que mi jefe, encima, un tipo súper así, viste, de la época militar, súper estricto. Me acuerdo que cuando yo quería desde Chaco venir a la seccional, yo sabía, no quería cataratas, yo quería la seccional de Chaco. Él no quería. Dice que eso es una seccional como que no es para una mujer sola, históricamente siempre ocupada por hombres, que eso no es para una mujer. No, amor. ¿Por qué? Por el aislamiento, por el tipo de actividades, la seccional de Yacuy siempre había que como lidiar con la realidad de cazadores, situaciones en la ruta. Todo eso es el parque. Todo eso es el parque, todo ese monte es el parque. De la hormiga, de la araña. El hombre era, yo lo quise mucho, ¿no? Pero sin duda de otra generación, ¿viste? Bueno, al final tuvo que aceptar porque, digamos, el intendente como que superior, digamos, dijo, bueno, venga la guardaparque. Y el viejo al principio como que me probaba, ¿viste? Me llevaba, todas las patrullas que organizaban me llevaba. Y tipo lancha, bueno, ver arrancar la lancha o así, bien rústico. Pero después al final el viejo me terminó adorando, ¿viste? Porque aparte yo todavía sin niños, soltera,
100% disponible, todas las patrullas y caminábamos. No, una época muy linda de trabajo, la verdad que re linda. Yo creo que sin duda la gran problemática más grande es la desaparición de la selva. De todo ese 100% de selva paranaense hoy queda 4 o 6%, no queda nada. O sea, en 100 años hicieron así. Brasil y Paraguay hicieron casi tal raza, 100%. En Misiones, que era el que menos tenía originalmente, ese 4% está casi todo en Misiones. Al desaparecer el monte, obviamente desaparece la fauna. O sea, se va, por ejemplo, el gran felino, el yaguareté, que necesita muchas hectáreas para vivir. Oga o Oga. Oga, con G. Huira Oga. Sí, que significa la casa de las aves. Porque Huira es aves y Oga es hogar, casa. Mira qué parecido Oga, hogar. Huira Oga. ¿Sí? El tiempo humano que yo le quiero dedicar a ellos para enseñarles, ya sea de la educación formal o de las cosas de la vida, ¿entendés? Sentamos a conversar y a soñar, porque muchas veces me encuentro con Camilo, que ya es más grande, bueno, y Enzo también, soñando, mami, vamos a hacer allá arriba un puente para cruzar el arroyo. Claro, Camilo es niño, entonces tiene su imaginación así, entonces me encuentro con Camilo dándome sugerencias o ideas de sueños, y que sin duda son sueños que ya son sueños compartidos. O sea, Dale, 1, 2, sí. mira Cami, ¿Qué? floreció esta, el lirio. Muy bien encontraste la algarroba. La encontró él. Este, Juli. Sí, sí, sí. Y tiró por ahí. Sacale, sí, ahí nomás, tirale. La llave. Sí. Me di cuenta que para todo eso hay que tener tiempo. Porque si yo me levanto y estoy en la organización del hogar con la comida, la ropa, la limpieza, etcétera, y la tarea, y después a la escuela, y después venimos y ellos están cansados y sigue el trajín, ¿cuándo vamos a conversar? Primero nada. Capo. Dale, pescadito. Ya tu vida no es más tu vida una vez que vos tenés estas experiencias, ¿no? Ya tu vida deja de ser la misma que antes. Entonces, por eso sí o sí generan cambios y uno ya no vuelve atrás. Se escucha la corredera. Me imagino que debe haber muchos lugares en el mundo, pero creo que encontré mi lugar en el mundo. Y ya no me voy. De aquí.